¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una nueva semana aquí a mi canal de YouTube. Qué alegría poder recibirlos. Hoy estudiamos una nueva lección de la escuela sabática, la lección número 7 que lleva por título Jesús, el ancla del alma. Gracias por acompañarme, gracias por los mensajes de este sábado, de esta semana que pasó. Lindos mensajes, lindos comentarios que ustedes dejan acerca de lo que ustedes también están aprendiendo y eso es maravilloso. Gracias porque ahí estoy leyendo cada uno de ellos. Sé que hay algunas preguntas también que ustedes dejan, pero recuerden que esas preguntas las respondemos en el Telegram. Si te unes allí a la comunidad, ahí respondo todas las preguntas que ustedes tienen acerca de la lección. Así que sean bienvenidos una vez más. Si visitas este canal por primera vez, Dios te bendiga mucho, grandemente. Gracias por estar aquí conmigo y espero que a través de la Biblia podamos juntos aprender más acerca de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Acompáñame donde estás. Vamos a pedir a Dios su dirección en el estudio de la lección de esta semana. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tu amor y tu misericordia nos sostiene cada día. Gracias porque aún esperas por nosotros. Nos llamas cada día a crecer, nos llamas cada día, Señor, a conocer más de ti y eso es lo que justo ahora queremos hacer. Aprender de ti y ser como tu Hijo Jesús. Por eso acompaña a mis amigos allí donde están, en su casa, en el trabajo, tal vez, Señor, en la iglesia o reunidos con su grupo pequeño. Donde quiera que se encuentren, por favor, sé tú con ellos, que juntos podamos encontrar las respuestas que tu palabra nos quiere dar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La lección para esta semana, queridos amigos, está enfocada en Hebreos capítulo 6 principalmente y también en Hebreos capítulo 10, donde Pablo exhorta de una manera fuerte en realidad a la iglesia cristiana de aquel tiempo porque era una iglesia, una comunidad cristiana que estaba poco a poco alejándose del propósito que Dios había tenido para ellos. Entonces, Pablo exhorta. Pero en esa exhortación que Pablo hace hay un texto que podría llegar a ser mal interpretado y es el versículo 6 de Hebreos capítulo 6, donde aparentemente pareciera que para los que pecan o para los que vuelven a la vida pasada no hay más oportunidad de arrepentimiento. Entonces vamos a centrarnos en hablar de eso y también en algunas cosas inmutables de Jesús en favor de nosotros que nos permite que tengamos ese acceso al trono de la gracia. Así que tenemos una linda lección el día de hoy. Toma tu Biblia, toma tu lección y recuerda que si aún no te suscribiste, hazlo en este momento porque cada semana vamos a empezar a subir nuevo contenido además de la escuela sabática. Así que espero que pueda ser de gran bendición. Ahora sí, empezamos con el día domingo de la lección. El título para la lección de este día es el siguiente: gustar de la buena palabra. Esta iglesia cristiana era una iglesia que había abrazado el primer amor de Cristo, o el primer amor que era Cristo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ya sea porque continuaban viviendo bajo el antiguo pacto, o porque tal vez las mismas persecuciones, las mismas burlas que sufrían como cristianos, los llevó a que poco a poco esa fe vaya menguando en su vida. Entonces, Pablo les habla acerca de lo que ellos estaban recibiendo mientras vivían en el Espíritu o mientras habían abrazado a Dios. Por eso vamos a leer lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 4 y 5. Y vamos a responder a la pregunta que está allí en nuestra lección que dice: ¿qué recibían los creyentes en Cristo mientras eran fieles? Y la Biblia nos dice lo siguiente: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Si bien es cierto, la idea de todo este texto bíblico se cierra más adelante en los versículos posteriores y ya lo vamos a ver en los siguientes días de la lección, lo que el autor de la lección en este día nos quiere enseñar y Pablo quería hacer recordar a ese grupo de cristianos que cuando ellos abrazaron la fe, ellos habían sido iluminados por Dios. ¿Qué significa que hayan sido iluminados? Entonces, cuando leemos Hebreos capítulo 10 en el versículo 26 y cuando leemos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, significa de que ellos habían conocido el Evangelio, que ellos habían abrazado el Evangelio
y como dijo el apóstol Pedro, habían salido de las tinieblas ¿hacia dónde? Hacia la luz admirable. Por lo tanto, ellos estaban experimentando la conversión. Eso es lo que el ser humano experimenta también hoy en día cuando decide abrazar la fe en Cristo Jesús. Pero no solamente ellos habían sido iluminados, sino que el texto dice que gustaron del don celestial. En el idioma griego está muy conectado con la siguiente frase, que dice que fueron partícipes del Espíritu. Por lo tanto, gustar del don celestial es al mismo tiempo participar del Espíritu. ¿Cómo podemos entender esto? Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando Pedro predicó aquel día en el Pentecostés, las personas se acercaron a Pedro y le dijeron, Pedro, ¿qué haremos? Estamos totalmente arrepentidos, pero ¿qué tenemos que hacer? A lo que Pedro respondió, y vamos a leer en la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondió lo siguiente. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según Pedro, ¿qué íbamos a recibir desde el día que nosotros somos bautizados? El don del Espíritu Santo, el regalo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también podemos entender o interpretar de que el Espíritu Santo, según Efesios, según Corintios y según otros libros de la Biblia, el Espíritu Santo nos da dones para poder servirlo. Entonces, esta iglesia cristiana a la cual Pablo le estaba escribiendo en el libro de Hebreos, prácticamente les estaba diciendo, ustedes recuerden que aceptaron a Cristo, aceptaron ser iluminados por el Evangelio, se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo en su vida. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo les dio dones para que puedan edificar a la iglesia, para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué más les había entregado Dios cuando se entregaron a Cristo Jesús? Nos dice que también recibieron y gustaron de la buena palabra y de los poderes del mundo venidero. Es decir, gustar de la buena palabra significa haber experimentado realmente vamos a llamarlo así en una forma que quizás no va a demostrar todo, pero habían gustado de este plato espiritual que era la palabra de Dios. Cuando tú gustas una comida, quieres repetir ese plato, quieres volver a comer ese plato. ¿Por qué? Porque te gustó la sazón, porque te gustaron los ingredientes que habían colocado, porque el plato se ve hermoso, porque la atención fue linda, tú quieres repetir ese plato. Bueno, la palabra de Dios es el pan espiritual y no hay forma de querer alimentarnos de él cada día y con gusto y porque queremos hacerlo si es que nosotros no experimentamos profundamente la sazón de este maravilloso libro. Eso era lo que Pablo quería recordarles, que cuando se entregaron a Cristo y cuando habían sido fieles a Dios, ellos habían recibido grandes bendiciones, como también haber visto poderes del mundo venidero. Ellos habían sido testigos de milagros, de acontecimientos sobrenaturales, como la venida del Pentecostés, como Pedro y Juan sanando un cojo, como Pedro siendo liberado de la cárcel por un ángel y tantos otros milagros que la Biblia nos enseña en estas cartas que él escribió. Por lo tanto, era una iglesia que había sido separada por Dios y que realmente había sido un privilegio. Pero mira, a pesar de estos privilegios que Dios les estaba dando, este grupo de creyentes estaba tan igual como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, queridos amigos, cuando estuvo en el desierto también fue iluminado con una columna de fuego. El pueblo de Israel en el desierto también disfrutó del don del cielo a través del maná. También experimentaron al Espíritu Santo, como nos muestra Nehemías capítulo 9, versículo 20. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero cuando fueron libertados o liberados de la esclavitud de los egipcios y vieron grandes prodigios que Dios había hecho. Pero yo pregunto, ¿qué pasó con este pueblo? De que a pesar de haber visto tantas señales milagrosas de Dios, el pueblo prácticamente le dio la espalda a su Creador. Pero siempre hay esperanza
y la lección nos va a seguir comentando en los siguientes días. En la lección de este día el título es el siguiente: imposible de renovar. Vamos a volver a leer ahora sí los dos textos anteriores más el texto complementario para entender la idea completa justamente. Así que leemos Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, que dice así: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Pablo está diciendo de que no es posible de que ya habiendo aceptado a Cristo y andando en el Espíritu, querramos regresar a los deseos de la carne. Cuando Pablo dice que va a ser difícil que otra vez sean renovados para arrepentimiento, Pablo no está diciendo que no puedes arrepentirte, sino que está diciendo que cuando tú vives en una condición, algo que es continuo, que es de tiempo, que lleva etapas, que te puede tomar meses o años, cuando vives en esa condición de rechazo continuo a la voz del Espíritu Santo, lo que va a acontecer es que tu voz o que tu vida cada vez se va a endurecer a la voz del Espíritu Santo. Lo que le pasó con Faraón cuando no dejó que Israel saliera de Egipto, que por más que Dios le mostraba y le hablaba a través de milagros, Faraón endurecía cada vez más su corazón. Lo que le pasó a Ananías, a Zafira, que sabiendo que no debían mentir al Espíritu Santo, sustrajeron parte de la herencia y lamentablemente cometieron el pecado imperdonable. Por eso, arrepentimiento, claro que hay. Solamente que no hay arrepentimiento si tú continúas viviendo en esa condición de pecado. Y lamentablemente, este grupo de creyentes judíos, y vuelvo a resaltar, eran judíos. Y claramente que por los judíos Cristo fue crucificado. Entonces Pablo les dice, o sea, ustedes piensan volver a su vida pasada y crucificar otra vez a Jesús. No en el sentido físico, sino en el sentido de que si tú renuncias a Cristo Jesús, prácticamente lo estás crucificando otra vez. Prácticamente estás dejando de hacer lo que Cristo quería que hagas, que tengas la vida que Cristo quería que tú tengas. ¿Para qué? Para volver otra vez al pasado. Ese es el problema de la iglesia, o ese era el problema de la iglesia cristiana en ese tiempo. Cuando Pablo habla acerca de la crucifixión de Jesús, entendemos que en el tiempo de Jesús, Jesús era una amenaza para los religiosos. No para nosotros porque era nuestro Salvador, pero para aquellos que odiaban a Jesús, Jesús era una amenaza. Por eso en más de una ocasión intentaban hacer caer a Jesús a través de preguntas, a través de palabras, trayéndole una mujer al frente a ver qué iba a hacer Jesús y tantas cosas más. Tanto así que mataron a Jesús, lo crucificaron, porque Jesús representaba una amenaza. ¿Una amenaza de qué? De dos cosas: de supremacía y de autonomía. Mejor dicho, el pueblo, los principales judíos, los principales religiosos no querían que Jesús tenga autonomía, soberanía sobre ellos, y mandaron a Jesús a matar. ¿Sabes cómo esto se aplica en nuestra vida? Cuando tú te acercas a Dios y dejas que Dios tome tu vida, una cosa va a pasar. Vas a tener que matar a tu yo. Vas a tener que crucificar a tu yo. Y crucificar al yo para que Dios haga su voluntad, y que muchas veces es diferente a la nuestra y que no siempre nos gusta. Muchas veces hacemos lo que los religiosos hacían: votar a Jesús, echar a Jesús, hacer que Jesús muera en nuestro corazón, porque no quieres dejarte guiar por Él, porque no quieres que Él tome el control de tu vida, porque tú ya tienes planes, porque tú ya hiciste algunos proyectos y no quieres que Dios interrumpa lo que tú quieres. Cuando nosotros hacemos eso, queridos amigos, lo que estamos haciendo es crucificar a Jesús otra vez. Por eso la necesidad de morir al yo y tomar nuestra cruz. El título de la lección del día de hoy es: no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Pablo, vuelvo a repetir, está hablando o exhortando, porque en realidad no son palabras tan simples, tan frágiles, son palabras duras para una iglesia que creía en Dios. Sin embargo, Pablo aquí habla acerca
de la importancia de dejar o de abandonar ese pecado que es constante. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice lo siguiente: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto, sin lugar a dudas, suena un poquito amenazante, un poquito que puede causarte un temor, miedo, pero hay una realidad. Pablo está hablando aquí de los que pecan voluntariamente. Solamente que Pablo no está hablando de algún acto que tú cometas, sino de una condición de la que vives. Permítame que te repita esto. Permíteme repetirte de vez en cuando esto. Es una condición. Esto es y se le conoce como el pecado contra el Espíritu Santo. Ya escuchaste del pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? ¿Porque Dios no quiere perdonarte o porque tú no quieres ser perdonado por Dios? Es lo segundo. Es imperdonable porque tú no quieres que Dios te perdone. Por una simple razón, porque no sientes la necesidad. ¿Y debido a qué? Al constante rechazo a la voluntad de Dios. El constante rechazo a la voz del Espíritu Santo que te habló la conciencia. Cuando tú rechazas y sigues en esa condición y continúas en esa condición haciendo lo mismo, viviendo igual, poco a poco tu corazón se endurece. Por eso Pablo dice, si oyereis hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, Pablo dice así, en el versículo 26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, no hay punto de comparación entre alguien que aún no conoce la verdad y peca, que también peca, pero a diferencia del que conoce la verdad y continúa pecando. La palabra griega para pecar infiere de que habla de algún hábito que estás abrazando. Hábito, claro, no un buen hábito, un mal hábito. Un mal hábito que lo utilizas o lo haces o vives con eso continuamente. Entonces, cuando pecas en ese hábito, en esa constancia voluntariamente, después de que tú has recibido ya la verdad, el texto bíblico dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa? Antiguamente en la ley mosaica decía que si alguna persona se rebelaba contra Dios, la persona moría. Tú lees, por ejemplo, y quiero que lo leas, aquí no lo vamos a leer, pero toma nota de esto, Levítico 10, 1 al 5, la rebelión de Nadab y de Abiú. Números 16, 1 en adelante, la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram. ¿Qué pasó por rebelarse? ¿Qué fue lo que les ocurrió por cerrar su corazón a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que les pasó por rebelarse contra Dios? Murieron. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería que mueran? No, porque ellos buscaron ese camino de la muerte. Entonces, amigos, si yo ya conozco la verdad, tú conoces la verdad. Andemos en esa verdad. No pienses que porque el anciano de la iglesia no te ve, porque tu pastor no te ve, porque tu familia no te ve. Por favor, no pienses que nadie te ve. Claramente Dios te ve. Donde te vayas, lo que estés haciendo, en el lugar donde estés, a la hora que estés, con quien estés, viendo lo que ves, Dios te ve. Y a Dios no le vas a engañar. Por eso Pablo habla de hábitos. ¿Qué tipo de hábitos hoy están dañando nuestra salud espiritual, que nos está llevando por un camino de rebeldía y que cuando lleguemos al juicio, lamentablemente seamos bien juzgados? Pero Pablo agrega algo más, que es el versículo 29. Dice lo siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y que ofenda al Espíritu de la gracia? La pregunta de la lección en el día martes dice así: ¿de qué tres maneras el autor describe el pecado para el que no hay perdón? Entonces, ¿cuáles son esas tres formas por las cuales podemos decir
es cierto, no tengo perdón. ¿Cuáles son esas tres formas? Número uno, cuando profanamos o cuando pisoteamos al Hijo de Dios. ¿Qué significa pisotear o qué significa la expresión pisotear al Hijo de Dios? El rechazo de que Dios nos gobierne. Es rechazarlo a Dios. Entonces, tú tomas tus decisiones en esta vida. Tú tomas tus decisiones. Dios no te obliga a que estés con Él. Pero si tú lo rechazas, va a haber consecuencias. Es así. Si tú quieres estar y tener una vida con esperanza, acepta a Jesús. Si no, no aceptes a Jesús y asume las consecuencias de lo que venga. No porque Dios quiere ponerte esas consecuencias si tú no lo aceptas, sino porque esas consecuencias ya están allí naturalmente a consecuencia del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Entonces sigue ese camino y vas a morir. O ven al camino de Dios y vas a tener vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que no debemos pisotear el nombre de Dios o al Hijo de Dios. Segundo, tampoco debemos, la expresión que utiliza aquí Pablo es, algunos tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Qué significa esto? Pues el rechazo del sacrificio de Jesús. ¿Cómo rechazamos el sacrificio de Jesús? Básicamente cuando creemos, cuando pensamos de que sí, Jesús murió, pero ¿qué me importa? Al final yo hago con mi vida lo que quiero. Cuando tú rechazas esa expresión de amor de Jesús en la cruz y continúas viviendo tu vida lejos de Dios, pues vas a ir endureciendo tu corazón. O cuando ya eres cristiano, cuando ya fuiste bautizado, pero inconscientemente das la idea de que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y que por eso tú crees que tienes que hacer méritos para ir al cielo. Yo creo que eso es más peligroso que lo primero. Cristianos que piensan que su salvación es por lo que hacen. Ten cuidado con esa idea, mi querido amigo. Tú no puedes hacer nada para salvarte porque eres pecador al igual que yo. Solamente la sangre de Cristo nos salvó. Así que si quieres la salvación, aunque Dios ya te la dio, pero si no quieres perder esa salvación, tienes que vivir en obediencia a Dios, una obediencia por amor y no buscando mérito de salvación. Y lo tercero es haber insultado al Espíritu de la gracia. Qué lindo título el que Pablo coloca, el Espíritu de la gracia. Qué lindo, ¿verdad? Porque claramente el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado a fin de aceptar a Jesús por arrepentimiento y recibir esa gracia maravillosa que nos ha dado. Cuando nosotros vivimos constantemente rechazando a Dios, amigos, tu corazón se endurece. Vuelvo a repetir, no es que Dios no quiera perdonarte, sino que tú ya no sientes necesidad de perdón. Porque por más que el Espíritu Santo te habló, tú no escuchaste su voz y ya no la reconoces más. Ya no la reconoces más. Y como no la reconoces, no hay nadie quien te haga arrepentirte. Y vas a continuar viviendo en esa vida. Por eso, si tú todavía hoy escuchas la voz de Dios y del Espíritu Santo que te habla a tu conciencia cada vez que estás haciendo o viviendo en un mal hábito, en una condición mala, por favor, es tiempo de volver, de hacer shub, que es la palabra hebrea para arrepentimiento, de volver a Dios, de volver a donde empezaste. Porque si no vuelves, si te vas más lejos, llegará un punto donde, como en una carretera, donde no habrá más señal y estarás solo y perdido. El título para el día de hoy es el siguiente, cosas mejores. Primero quiero resaltar la forma como Pablo habla a sus lectores. Yo sé que al pecado hay que llamarlo por su nombre, pero yo te digo algo. Cuando tú, que eres líder de iglesia, o aún no seas, aún si no eres líder de iglesia, pero cuando tú quieres hablar con una persona de su pecado, pero esa persona se fue de la iglesia porque se sintió mal u ofendida, algo está pasando. Y lo que probablemente pasó es que tu forma de hablar no fue con amor. O porque tú le criticaste cuando tú también vivías un pecado similar e intentaste mostrar que tú eres ejemplo para ellos. Pablo es un ejemplo de pastor, un ejemplo de anciano,
un ejemplo de líder, de padre, de madre. Porque Pablo exhortó fuertemente. Pero ahora Pablo da un mensaje de esperanza, empezando con el versículo 9 de Hebreos 6, donde Pablo les dice, pero en cuanto a vosotros, amados. Y Pablo dice lo siguiente, y vamos a leer los versículos 10 al 12, que dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Era una iglesia que tenía cosas positivas, no era una iglesia mala, no eran cristianos malos, eran cristianos que habían aceptado a Dios, pero que por alguna razón estaban desviándose, como todos en algún momento afrontamos alguna crisis espiritual. Pablo no los criticó, Pablo no los juzgó, Pablo no les dijo, no sé, por las puras yo prediqué, por las puras hice esto, para que ustedes continúen viviendo así. No, Pablo les dijo, amados, Dios no es injusto. En primer lugar, lo que hace Pablo es mostrar el carácter de Dios. Que la iglesia sepa, que los creyentes sepan que a pesar de que estaban en el error, Dios seguía siendo misericordioso, amoroso y justo con ellos porque era su carácter. Y Pablo les dice, Dios no es injusto y Él no olvida las obras que ustedes han hecho. ¿Qué tipo de obras? Cuando sirvieron a los santos y continúan haciéndolo. Saben, amigos, hay algo importante, el servicio al prójimo. Yo de esto les he hablado muchas veces. No hay mejor persona que demuestra su cristianismo si no es sirviendo al prójimo. Más aún a aquel por el cual ni siquiera tiene conocimiento de esa persona. Cuando servimos a las personas, independientemente quien sea, estatus social, estatus familiar, estatus económico, independientemente, cuando servimos a esas personas, sin indiferencia, mostramos en realidad que somos verdaderos hijos de Dios. Puedes guardar la ley, puedes guardar el sábado, puedes dar tus diezmos, puedes predicar, puedes cantar, puedes ser pastor, puedes ser líder, pero si no tienes amor por el prójimo, no sirve de nada. Por eso Pablo les recuerda aquellas palabras de Jesús cuando él dijo, y cuando estuve en la cárcel me visitasteis, y cuando estuve enfermo me fuisteis a ver, y cuando estaba desnudo me cubristeis, y cuando estaba sediento me diste agua, porque cada acto que tú y yo hacemos, amigos queridos, suma. No suma para ser salvos, sino que suma para que la gente conozca que pueden también recibir a ese Dios que ya iluminó nuestra vida. Amén. Y Pablo, además de ello, dice en el versículo número 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Yo aquí quiero resaltar dos textos bíblicos, dos frases. Número uno, cada uno, no por grupo, no por familia, no que mi iglesia tiene 100 y 10 trabajan, ¿ok? No que mi iglesia tiene 20 y solo 5 hacen la obra misionera. Cada uno, ojo con esto, reflexionen en esto. ¿Qué estoy haciendo yo para que en mi iglesia haya nuevas personas, para que en mi iglesia conozcan la verdad nuevas familias? ¿Qué estoy haciendo yo? No que está haciendo un departamento, no que está haciendo los ancianos, ni el MIPES. ¿Qué estoy haciendo yo? Y Pablo dice, pero deseamos que cada uno muestre esa misma solicitud, es decir, que muestre ese mismo empeño por servir, ese mismo empeño por abrazar la fe en Cristo hasta el fin. Te digo un consejo que va a aplicar para todo lo que haces. Es bueno comenzar algo, pero es mejor terminarlo. Puedes empezar emocionado, pero si tú eso no lo terminas, no tiene valor, no tiene sentido. Lo que empiezas hay que terminarlo. Y cuando hablamos de la vida cristiana, mi hermano, mi hermana, joven, señorita que me escuchas, por favor, ¿ya empezaste? Sigue adelante, no te rindas, no te desanimes. Muestra que Cristo está en tu vida hasta el fin. Lo que ya empezaste termina, tienes que terminarlo. Es más, la Biblia dice que aquel que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Por lo cual,
si tú quieres continuar a pesar del desánimo, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, si tú quieres continuar, aquel que empezó esa buena obra en ti, Él te va a ayudar a perfeccionar. Y más adelante en el versículo número 12, Pablo dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, en esta lección del día miércoles, amigos queridos, tenemos que resaltar lo siguiente. Avanzar hasta culminar esta carrera, con fe. Número 1, con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Y número 2, con paciencia, con perseverancia. Recuerda lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, mejor dicho, los que van al cielo son los que perseveran hasta el final. He aquí, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir, que a pesar de las tribulaciones, problemas que hayamos o que podamos estar experimentando, nosotros tenemos que seguir adelante por la fe y también tenemos que seguir adelante con paciencia, no dejando de hacer esos buenos actos que hacíamos, sino que manteniendo ese ritmo a pesar de todo hasta que Cristo venga por segunda vez, y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. El día jueves de la lección lleva por título Jesús, el ancla del alma. Personalmente me encantó el día jueves de la lección, sentí una vez más esa seguridad en Jesús y ahora te explico por qué. Pablo, luego de hablar acerca de los peligros de la apostasía, de recordarles con amor lo que ellos habían hecho antes y que tenían que permanecer hasta el final, Pablo ahora presenta por qué nosotros debemos estar seguros en Cristo Jesús. Y para ello tenemos que ir al libro de Hebreos, una vez más, al capítulo 6, y vamos a leer los versículos 17 en adelante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, primero que nada, lo que es Melquisedec ya lo conversamos, pero si no entendiste o si no sabes quién es Melquisedec y qué representación tuvo con Jesús, yo te dejo un enlace en este lado para que le des clic y vayas al estudio de la semana pasada. Ahí hablamos de Melquisedec. Bueno, ¿qué está hablando Pablo aquí? Pablo está diciendo de que Cristo, o bueno, Dios, para mostrar aún más ya ese gran amor por nosotros, para mostrar aún más cuánto nos ama, Él colocó dos garantías para nuestra vida. Dos cosas, dice la Biblia, inmutables. ¿Qué significa inmutable? Inmutable es algo que no puede ser cambiado, algo que no puede ser modificado. ¿Cuáles son esas dos garantías o esas dos cosas inmutables? En primer lugar, un juramento que hizo. Cuando leemos Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18, vemos allí el juramento de Dios hacia Abraham, que le dijo: Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. No importa que algunos no quieran, no importa que algunos se desvíen, yo voy a estar con ustedes siempre, siempre. Cuando leemos, por ejemplo, Salmos capítulo 89, versículos 34 al 37, dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¡Qué lindo! Esto es maravilloso porque Jesús no miente, porque Dios no cambia, porque a pesar de que en el pueblo de Dios, durante esa caminata en el desierto, hubo hombres rebeldes,
Mientras que en el tiempo de los jueces hubo hombres rebeldes, en el tiempo de los reyes hubo hombres rebeldes. Y cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías hablan del pueblo de Dios, había hombres rebeldes. Dios nunca dejó a sus hijos. Ese juramento tiene que ser esperanza para nosotros de que Él también nos va a salvar. Si nosotros decidimos obedecerle cada día. Y en segundo lugar, la segunda garantía que nos presenta es Jesús en el santuario celestial. Nuestro Jesús como sumo sacerdote. ¿Tú te imaginas qué hubiera sido si Jesús no hubiera resucitado? Si hubiera quedado muerto. ¿Tú te imaginas qué habría sido si Jesús no habría venido a este mundo por nosotros? ¿Qué sería de ti?